cordial saludo a todos. Mi nombre es Navira Martínez Forbes, estudiante virtual de la Universidad del Quindío en la Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes, sexto semestre en Ciencia de la Información y Documentación, Bibliotecología Archivística, asignatura Organización y Descripción de Archivos. Profesor Edwin Sosa. Tema a exponer mediante este video: descripción de archivos. A continuación definiré el siguiente cuestionario. Descripción archivística. 2. Procesos empleados en la descripción archivística. 3. Cómo se efectúa la descripción archivística. 4. Definición de los procesos para la organización documental. Descripción básica de los 5 procesos según la norma Isaac-G. Los 6 elementos descriptivos según la Isaac-G. La descripción multinivel y sus reglas. Los instructivos empleados en la descripción archivística. Cómo debemos diligenciar cada uno de estos instructivos. Cuándo debemos aplicarlos. ¿Qué normas o estándares existen relacionados con la descripción archivística? Y por último, cómo se ha modificado la práctica de descripción archivística y qué implicaciones ha tenido para nuestra disciplina. Bueno, definiendo la descripción archivística, es el proceso de la captura, análisis y organización y registro de la información que sirve para identificar, gestionar, localizar y explicar los fondos de instituciones archivísticas en recuperación de la información para la gestión y la investigación. Los procesos empleados en la descripción archivística son identificación, valoración, clasificación, ordenación, foliación y descripción. Definiendo cada uno de estos conceptos, la identificación consiste en indagar y reconocer la procedencia de los documentos. Ya primero tenemos que identificar qué tipo de documentos tenemos, de dónde proviene y los procedimientos de los cuales fueron producidas. Valoración permite determinar valores primarios y secundarios de los documentos y su pertenencia en cada fase de archivo. Como ya sabemos, el ciclo vital de los documentos lo componen 3 fases, que es el archivo de gestión, archivo central y el archivo histórico. Es lo que vamos a determinar la valoración que le damos mediante la tabla de retención documental a los documentos. Clasificación: labor intelectual mediante la cual se identifican y establecen las series de un grupo documental. Bueno, en la clasificación identificamos los tipos de documentos, a qué serie pertenece y así establecerlos en su grupo documental. O sea, si la serie que tenemos a la mano que vamos a describir es del área de jurídica de la oficina productora, que podría ser jurídica, una serie de contratos. La subserie sería contratos de arriendo, contratos de trabajo y así por consiguiente. Ordenación, ubicación física de los documentos dentro de las respectivas series en el orden previamente acordado. Bueno, al organizar los documentos debemos de ordenarlos de acuerdo a sus procedencias, tal como se acontecieron los hechos y siguiendo la secuencia y luego de identificar la serie a cual pertenece cada documento. Foliar, acción de numerar las hojas. Es muy importante foliar la documentación una vez de ordenarlas y organizarlas, ya que esto nos permite identificar su orden de procedencia y evitar adulteraciones y supresión de la información de acuerdo a los contenidos que tenga cada expediente. Descripción: proceso de análisis de los documentos de archivo para facilitar su localización y consulta. Bueno, al describir los documentos estamos facilitando de dónde proviene,
dónde lo podemos localizar y la consulta que le podemos dar. La inscripción archivística se debe efectuar en 3 procesos que se vinculan para poder organizar los documentos, y estos procesos son la clasificación, que es muy importante. Tenemos que clasificar la documentación de una a otra para poderlas identificar. La ordenación, que es organizarlas de acuerdo a sus procedencias, que es la secuencia, buscando la lógica del concepto o del fin, la finalidad de la producción del documento. Y la descripción documental es donde vamos a describir los tipos de documentos que tenemos en relación. Debemos tener claro que si los documentos no están clasificados y ordenados, no se podrán hacer la descripción de los documentos. Por eso es muy importante efectuar cada uno de los procesos que se definen así. La clasificación consiste en agrupar los documentos por tipología, los cuales hacen parte del área donde nacieron o del área o sección que los produjo, es decir, de la oficina productora. La ordenación es la organización física de los documentos dentro de los respectivos series en el orden acordado, como les acabé de decir, su orden de procedencia tal como acontecieron los hechos. La descripción documental es tomar el documento y comenzar a describir las características del documento, teniendo en cuenta el cuadro de clasificación y la tabla de valoración, teniendo en cuenta además las normas internacionales de la ISAT-G, y en Colombia encontramos la norma NTC, norma técnica colombiana, la 4095, que trata sobre las normas generales para la descripción de archivos, o sea, la forma como debemos describir adecuadamente los documentos para poder darle identidad como tal. Para describir los documentos y entender su importancia, se debe establecer que es un proceso que permite la ejecución de varias acciones, como obtener y analizar la información contenida en los documentos. También nos permite revisar la información que contiene en forma resumida y eficaz en algún medio, como los instrumentos de control, entre ellos una guía, un formato, facilitando a los usuarios de los archivos el acceso a la información de los documentos. También nos permite facilitar a los usuarios la comprensión y el contenido de la documentación. Teniendo en cuenta eso, las 5 unidades de descripción básica según la norma ISAT-G son fondo, subfondo, serie, expediente, unidad documental, donde el fondo es la totalidad de las series documentales de la misma procedencia. En cambio, el subfondo compone los documentos que aparecen dentro de la empresa, ejemplos como las subdivisiones. Si bien tenemos como una subdivisión la división administrativa y financiera, una de sus subdivisiones sería el área de tesorería, contabilidad también podría ser otra, presupuesto y cartera, donde en cada subdivisión manejan sus tipos de series. Las series son conjuntos de unidades documentales de estructura y contenido homogéneo. Un contenido homogéneo de una serie podría ser en serie de contratos, donde derivan diferentes tipos de contratos, como contrato de arriendo, contrato laboral, contrato de compra, contrato de suministros. Bueno, los expedientes son conjuntos de documentos relacionados con un asunto que constituyen una unidad archivística. Bueno, los conjuntos de documentos relacionados en un expediente son todo lo que conforman que sirven como documentos probatorios. En un caso, pues no sé, en el caso de una demanda, son los documentos anexos, las procedencias y los que tienen soportes de un acontecimiento, o que pueden servir de evidencia para el proceso que se lleva a cabo en la demanda. La unidad documental, unidad mínima que reúne todas las características para ser considerada documento. Bueno, una unidad documental es lo que conforma un expediente, puede ser un tipo de documento
Un oficio es un tipo de documento que conforma una unidad documental. eh, em, Fotos, cédulas, todo eso son tipos y unidades de documentos documentales que conformen un expediente. El nivel de descripción fundamental a partir del cual se establece el plan de descripción de un archivo es el fondo. En la descripción de la ISAC G establece 26 elementos descriptivos, de los cuales señala 6 como esenciales. Los 6 esenciales según esta norma es el código o referencia, título, productor, fechas, volumen de la unidad de descripción y nivel de descripción. El resto dependerá de la naturaleza de la unidad de descripción. Otras características básicas de la ISAC G es la descripción multinivel, donde describe el fondo y todas sus partes, lo que conocemos como agrupaciones documentales, con los elementos adecuados a su nivel y de forma independiente, pero todos deben estar relacionados de manera jerárquica, o sea, llevando una secuencia de lo más alto, siguiendo todo el procedimiento. Las reglas para la descripción multinivel son las siguientes: describir de lo general a lo particular, por lo más mínimo. Información pertinente para cada nivel de descripción. Es muy importante estar informado de cuáles son los niveles de la descripción. Vinculación de las descripciones. No repetición de la información. Está orientada principalmente a los fondos históricos, pero puede adaptarse a los fondos administrativos. Bueno, siguiendo y pasando al punto número 3, ¿qué instrumentos se emplean en la descripción archivística? Bueno, para la descripción archivística se emplean los siguientes instrumentos, que es el censo, las guías, los inventarios, los catálogos y los índices. Donde el censo son los instrumentos de información general para los usuarios y para los profesionales. En los censos podemos identificar los archivos pertenecientes a un ámbito determinado de una entidad, pues su objetivo primordial es dar a conocer los fondos de un archivo con datos básicos, titularidad, dirección, personal, fondo de cada archivo, horario y servicio. O sea, estamos recopilando toda la información, tanto desde su producción hasta su disposición final, y los servicios que podemos brindar de acuerdo a la información requerida. Las guías. Es el primer instrumento que necesita el usuario para acceder a un archivo de consulta y proporciona información general, exacta y concisa sobre las partes de un fondo o de uno o varios archivos de una entidad promotora. Las guías es lo que va a identificar, lo que va a guiar al usuario, tanto al usuario como al archivero, a llegar a la información requerida para suministrar la información o el documento que debe ser o que necesita ser consultado por uno de nuestros usuarios. Por lo tanto, es una herramienta genérica y útil para ofrecer al exterior una imagen panorámica de los fondos del archivo. Es el primer instrumento que necesita el usuario para acceder a un archivo. Muchas veces llegan a llegan a nosotros usuarios a consultar documentos pues que ni siquiera conocen su contenido, y según ciertas informaciones creen tener la información correcta o creen solicitar la documentación correcta. Mediante estas guías podemos dar, ya que contienen palabras claves, el usuario podrá identificar realmente si ese es el documento que necesita consultar. Los inventarios son instrumentos de consulta y recuperación de información en el que se describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental en una unidad documental. Existen diferentes tipos de inventarios, que son los inventarios sonoros, los inventarios analíticos. Los campos más comunes que forman la base de datos de los inventarios son fondos,
código de clasificación, nivel de clasificación, fechas extremas, nombre de la serie, tipo documental o descripción y asignatura. Los catálogos son documentos de consulta que describen las unidades de documentales como documentos y expedientes de una serie o parte de ella que se trate de un mismo asunto. Como instrumento de descripción y consulta, este requiere mucho tiempo para la elaboración, pues implica el análisis exhaustivo de los documentos y por ello solo se aplica para la descripción determinada de ocupaciones o categorías de documentos que por su valor estratégico en las actividades de las organizaciones o patrimoniales así lo requieran. Los índices son un instrumento de consulta en el que se listan alfabética o numéricamente términos onomásticos que son custodiados de referencia para la localización. También nos permite acceder a la información orientada y controlada a la información. El índice bibliográfico, en cambio, se define como los instrumentos de investigación documental que ayuda a sistematizar la conceptualización de varios temas, a localizar y ordenar las fuentes de información, así como las páginas en donde se localiza la información solicitada. Pasando al punto número 4, que nos solicita cuál es la estructura o campo que deben de contener estos instrumentos que se emplean en la descripción archivística. Pues me atrevo a decir que los 26 elementos que componen la ISAC, según lo leído, se estructura en 7 áreas de información descriptiva, de los cuales se utilizarán los que más interesan al objetivo de la descripción, los cuales son área de mención de identidad, área de contexto, área de contenido y estructura, área de condiciones de acceso y utilización, área de documentación asociada, área de notas, área de control de la descripción. Área de mención de identidad, pues esta contiene la información esencial para identificar la unidad de descripción. En ella la compone códigos de referencia, título, fechas extremas de producción, nivel de descripción, extensión y soportes de la unidad de descripción, que es cantidad, volumen o tamaño. Área número 2, área de contexto. Contiene información relativa al origen y custodia de la unidad de descripción. La compone nombres del productor, historia institucional y reseña bibliográfica, historia archivística, formato de ingreso. Área número 3, área de contenido y estructura. Contiene información relativa al objeto y organización de la unidad de descripción. La compone alcance y contenidos, información sobre la valoración y selección y eliminación, nuevos ingresos, sistemas de organización. Área número 4, área de condiciones de acceso y utilización. Contiene información relativa a la accesibilidad de la unidad de descripción. La compone condiciones de acceso, condiciones de reproducción, lengua, escritura del material, características físicas y requisitos técnicos, instrumentos de descripción. Área número 5, área de documentación asociada. Contiene información relativa a aquellos documentos que tienen una relación significativa con la unidad de descripción. La componen existencia y localización de los documentos originales, existencia y localización de copias, unidades de descripción relacionadas, notas, publicaciones. Área número 6, área de notas. Contiene información especial y aquellas otra que no ha podido incluirse en ninguno de los demás áreas, pues en esta solo la componen las notas. 7, área de control de la descripción.
contiene información relativa al cómo, cuándo y quién ha elaborado la descripción archivística. La componen notas del archivero, reglas o normas, fechas de las descripciones. ¿Cómo se deben de diligenciar cada uno de estos instrumentos que se emplean en descripción archivística? Bueno, para diligenciar estos instrumentos descriptivos se debe considerar unos requisitos tanto en el plano institucional como en el documental. Aplicamos esto en el plano institucional, debemos tener en cuenta algunas recomendaciones como conformar formalmente archivos de trámite de concentración e históricos según la institución que corresponda para que la descripción archivística sea un producto elaborado y contestado a lo largo del ciclo vital de los documentos de archivo. También capacitar al personal de archivo en el conocimiento en diseño, desarrollo e implementación de las normas de descripción archivística, así como aplicar las normas de descripción archivística de conformidad con el ciclo vital del documento, formalizando su utilización en todos los niveles de la institución. Podemos también introducir tecnologías apropiadas en la descripción, ejerciendo control en su uso, utilización y la información. O establecer servicios de referencia y consulta de la información archivística tanto a nivel presencial como electrónica, facilitando el acceso a la información. A la vez podemos organizar planes de descripción archivística en forma permanente para que sirvan de base en la actualización de los instrumentos de descripción. Bueno, para aplicar en un plano documental debemos tener en cuenta las recomendaciones como prohibir la producción masiva de documentos. Bueno, como la política de procedimiento para el tratamiento integral de la información archivística, porque a mayor volumen, mayor dificultad en la descripción. Podemos aplicar la política cero papel reduciendo su producción. Las instituciones podrán integrar y estructurar la información archivística desde su origen, estableciendo un sistema unificado de clasificación y ordenación con el fin de alcanzar el correcto desempeño de la función descriptiva, apoyando el proceso de descripción y vinculándolo con procesos como la valoración y la conservación de la información documental, así como ejecutar procesos descriptivos y generar instrumentos relacionados con el desarrollo de políticas que garanticen una difusión permanente de los archivos, proporcionando el acceso institucional, social y cultural a la información archivística. ¿Cuándo y cómo debemos aplicar cada uno de estos instrumentos que emplean en descripción archivística? Bueno, cuando queremos dar a conocer información sobre la documentación de un archivo para su localización, consulta y recuperación, ya que nos facilita la búsqueda y suministro de los documentos, agilizando el proceso de consulta y tiempo de respuesta, que nos permite brindar un servicio eficaz a nuestros usuarios o procesos. ¿Qué normas o estándares existen relacionados con la descripción archivística? Bueno, primero quiero dar a conocer que las normas de descripción archivística tienen como finalidad identificar y explicar el contenido de los documentos de archivo, como establecer un proceso que permite tener los controles intelectuales necesarios del soporte que se describe, contar con descripciones fiables, auténticas, significativas, accesibles y que se mantengan a través del tiempo. Las normas existentes relacionadas con la descripción archivística son las normas internacional general de descripción archivística ISAC-G, la ISAC International Standard of Archival Description, al que han seguido otros que las contemplan o
complementan, como la ISDF, International Standard for Describing, que son las normas técnicas de estándar relacionadas con la gestión documental. La ISID, International Standard for Describing Institutional with Archival Holding. La ISAR, International Standard of Archival Authorities Required for Corporations, Bodies, Personal and Families. Todas ellas forman el conjunto de normas que utilizan para la descripción de los documentos que se encuentran en los archivos. Se utilizan como guías para la realización de las descripciones de los materiales custodiados en los archivos en el proceso de descripción una vez que los documentos han entrado en los archivos habitualmente definidos. Las normas ISAT-G se concibe como una guía general para la elaboración de descripción archivística, ya que contiene reglas generales para la descripción que se pueden aplicar a cualquier tipo de documento y soporte físico de la documentación, excepto para materiales especiales. La norma INSA es una guía general que sirve para orientar descripciones archivísticas. Su finalidad es identificar y explicar el contexto y el contenido de los documentos archivos para hacerlos accesibles. En Colombia encontramos la norma NTC, Norma Técnica Colombiana, la 4095. Esta norma es una adopción idéntica respecto al documento de referencia de la norma ISAT-G, Norma Internacional General de la Descripción Archivística del año 2000. ¿Cómo se ha modificado la práctica de descripción archivística y qué implicaciones ha tenido para nuestra disciplina? Bueno, finalizando con el punto 8, doy respuesta que para nuestra disciplina y como profesionales en CISBA nos hace más fácil la identificación y comprensión rápida de los componentes esenciales de la descripción archivística. También nos sirve para recapacitar sobre por qué debemos realizar bien la etapa de la descripción, ya que no olvidemos que nuestra razón de ser como profesionales en ciencia de la información son nuestros usuarios y es importante brindarles la información que requieren de forma rápida y oportuna, aplicando los medios tecnológicos que nos faciliten y agilicen una consulta rápida a nuestros usuarios. Muchas gracias por su atención. Feliz noche, feliz día para todos.